¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitación virtual. Como todos los jueves, la Universidad Estatal Amazónica, a través del Centro de Educación Continua, se complacen en recibirlos a través de nuestro Facebook Live. Hoy presentamos el webinar Riesgos psicosociales y afectaciones a la salud en el ámbito del COVID-19. En esta oportunidad nos acompaña en calidad de expositor el doctor Álvaro Peralta Beltrán, PhD en Administration, Interregional Academy of Personal Management, Ucrania, magíster en Seguridad y Salud y Ambiente, así también profesor de posgrado en diversas universidades del Ecuador. Damos paso a nuestro compañero Juan Carlos Moyano, director del Centro de Educación Continua, para la apertura y moderación de esta programación. Hola Juan Carlos, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, querida Nubia. Nuevamente participando en las actividades webinar desde la Universidad Estatal Amazónica. Dando continuidad a los eventos programados por la Universidad Estatal Amazónica comprometida con el desarrollo, busca aportar desde la academia y la investigación, la formación de profesionales y la población. En este contexto y por la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, hemos visto la necesidad de desarrollar algunos temas que seguro serán de importancia para el público. Antes de dar inicio a la ponencia magistral, se informa además que la conferencia está siendo transmitida en tiempo real a través de Facebook Live. Me permito comentar que el ponente dispone de 30 minutos para su presentación. Por último, no olviden dejar sus consultas para el panelista de hoy. Los riesgos psicosociales se presentan relacionados a la pandemia COVID-19, afectando nuestra salud mental, generando estrés, depresión, ansiedad. Es necesario que todos nos preocupemos de prevenir estos riesgos, tanto en el trabajo como en el hogar. Damos paso al expositor de esta tarde, el doctor Álvaro Peralta Beltrán, de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, doctor. Adelante, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias con todos. Por favor, espero que me estén escuchando. Solamente quisiera que me confirmen que si es que lo están viendo la presentación y me están escuchando, por favor, si son tan amables. Sí, doctor. Muchas está gracias. la presentación. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad Estatal Amazónica, al acordar la invitación. Y sobre todo tratar uno de los temas que es importante, hablar de estos riesgos psicosociales, hablar de esta afectación, sobre todo la salud de carácter mental, porque de una u otra manera durante el COVID ha habido una afectación a nuestra salud fisiológica, funcional, física, una afectación desde el punto de vista del virus, del COVID, pero sobre todo lo que vamos a hablar hoy día, nos centramos en esto, qué es lo que sucede en este ámbito que muchas veces no lo logramos entender, no logramos palpar, pero nos afecta psicológicamente. Como dijo, muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Peralta. Voy a compartir durante 30 minutos una pequeña presentación. Bien. Para iniciar, quisiera comenzar con una noticia que está actualmente a nivel nacional, que se menciona sobre todo, desde el punto de vista, que el ministro de Trabajo va a actualizar un acuerdo sobre el teletrabajo. Esto salió hace 2 días aproximadamente, el ministro H., sobre todo ministro de Estado y rector de la Autoridad Laboral Nacional. Indistintamente de que se regule la relación laboral, en que se regule sobre todo el tema del teletrabajo, que aproximadamente hay más de 450,000 personas, pero indistintamente de estas personas en teletrabajo, hay un dato que a mí, la verdad, me pareció muy interesante cuando hizo esta presentación el ministro Ish. Significa que, y en la parte final, en el último párrafo dice, según el estudio que se hizo aproximadamente a 974 personas, aproximadamente dentro de 550 empresas a nivel nacional, sobre todo micro y pequeñas empresas, tal como lo dice la noticia, y fue exactamente el lanzamiento en webinario hace dos días, y de hecho, sobre todo el anuncio de este acuerdo ministerial próximo a salir, menciona que el 23% de los encuestados afirma que su estado de salud mental durante los últimos días es peor que antes.
Y quiero partir con este tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se refiere a la salud mental? Y se está refiriendo específicamente a nuestra tranquilidad, que muchas veces se ve afectado por esta incertidumbre del COVID-19, se ve afectado por ansiedad, por depresión, y sobre todo se ve afectado, yo diría, desde el punto de vista de esta incertidumbre que nos está produciendo la enfermedad. Y de hecho, esta enfermedad lo que ha generado, sobre todo en el ámbito sociopolítico, económico, ¿verdad? Del ecuatoriano, de Ecuador específicamente. Me explico. Actualmente se han visto afectados todos los negocios de una u otra manera, la gran mayoría de negocios, me refiero al tema económico. Nos hemos visto afectados lamentablemente por situaciones de índole económico, sobre todo aparte político y de hecho de corrupción, que no lo vamos a topar. Nos hemos visto afectados desde el punto de vista de incertidumbre sobre nuestro trabajo. Pero mucho más allá, ¿qué es lo que está pasando con nuestra salud mental? ¿Nos estamos preocupando? Yo diría es la primera interrogante. ¿Nos estamos preocupando de nuestra salud mental? En esta diapositiva, si bien es cierto, no voy a profundizar en los temas, sobre todo el teletrabajo, pero sí quisiera hablar de un concepto que se llama la sostenibilidad humana. Jeffrey Pfeiffer en este año, ese es un libro del año 2020, de marzo, publica algo que me parece muy interesante y habla de la sostenibilidad humana. Y nos dice que de hecho el trabajo per se, nuestra actividad laboral hoy día me refiero con el COVID-19, si no nos cuidamos, simplemente podemos llegar a perder la vida. Y creo que ese es un mensaje también tan importante, entender la famosa sostenibilidad humana. ¿Y qué nos dice la sostenibilidad humana? Simplemente este año 2020 debemos garantizar, sobre todo, la vida. Por favor, no estoy hablando de la salud, estoy hablando ya de la vida de nuestros trabajadores, la vida de nosotros mismos. Significa evitar un contagio con todas las normas que podemos hablar de bioseguridad, utilizar sobre todo los equipos de protección, el respirador, la mascarilla, el tapabocas, como ustedes quieran llamarlo, cuidarnos sobre todo utilizando o manejando la distancia social, el lavado de manos, en fin, distintas normas que también. Pero aquí, en esta segunda diapositiva, nos habla de la sostenibilidad. Simplemente nos dice, garanticemos nuestra vida para futuro. Qué tema tan interesante, porque de hecho uno muchas veces, hay personas que lo han visto de manera tan sencilla, estos temas del COVID-19, posiblemente dicen, bueno, no pasa nada, no. Pero ¿qué pasa? Muchas veces podemos haber un contagio hacia otras personas. Pero más allá, también hablo de esta sostenibilidad humana desde el punto de vista de salud mental. Es decir, garanticemos, y yo acotaría un poco más, tener vida, garantizar nuestra vida, nuestra existencia, pero también nuestro cuidado de nuestra salud mental. ¿Sí? Cuidando nuestra psiquis, sobre todo. Bien, con esta pequeña introducción, quiero entrar sobre todo a hablar algunos antecedentes de lo que era antes del COVID y actualmente. Y voy a hablar datos sobre todo desde el punto de la salud mental, datos relacionados que existían y existen en los distintos organismos de control y de regulación, sobre todo, llámese ministerios, llámese Consejo de la Judicatura, llámese Fiscalía, es decir, de otra manera, donde hemos presentado denuncias, donde tiene estadísticas, donde tiene censos, como pueden ser institutos, sobre todo estadísticas y censos, y en fin, otros organismos de control. Partiré dos o tres temas importantes. Uno, primero, antes del COVID, es decir, antes de la declaración de marzo, específicamente por un decreto ejecutivo donde se declara el estado de excepción por parte del presidente de la República por la situación o la pandemia del COVID-19, antes de eso se mencionaba que teníamos un caso del 10% de ansiedad y depresión en Ecuador. Me adelanto, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es el temor, es un miedo que muchas veces no sabemos por qué, incluso un miedo a perder la vida, una situación donde muchas veces nos acompaña de una sensación fisiológica, muchas veces comenzamos a tener la famosa taquicardia o sentimos de otra manera que tenemos taquicardia, comenzamos muchas veces que nos falta el aire, pero sobre todo esta ansiedad o los famosos trastornos de ansiedad que yo he visto personalmente durante los últimos meses, está muy presente hoy por hoy. Incluso se ha aumentado. Depresión. ¿Qué es la depresión? Es una tristeza generalizada.
Cuando hablamos de tristeza generalizada, muchas veces comenzamos a tener un sentimiento, aparte de tristeza, desesperanza, no saber qué va a pasar a futuro. Incluso muchas veces hay gente que intenta quitarse la vida. Esto antes de la pandemia se hablaba del 10% de ansiedad y depresión en Ecuador. Somos 17 millones de personas, saquen ustedes el 10%, 1.700.000 aproximadamente de personas que pueden sufrir. Entonces, estos datos realmente para mí siempre han sido muy alarmantes. El tema y parte de este webinar es justamente nosotros o el resto de personas también lo ven alarmante esto. Definitivamente esto actualmente, lamentablemente hoy por hoy no tenemos cifras totales, pero les puedo dar el tema de Argentina, que aproximadamente habla entre 30 y 35% de personas que tienen ansiedad y depresión por esta situación, ¿no? Ecuador lamentablemente no hay, sobre todo, una medición adecuada respecto a este parámetro de la salud, lamentablemente. Antes del COVID, se hablaba de 127 casos de violencia diaria, sobre todo violencia psicológica específicamente contra la mujer. Cuando hablo de esta violencia psicológica significa esta humillación, este maltrato, esta vejación que se da habitualmente en el ámbito, sobre todo, doméstico, habitualmente generado por su pareja. Y las 127 casos de denuncias que se presentaban eran en fiscalía, de las cuales solo un pequeño porcentaje avanzaba y concluía una etapa de juicio. Pero más allá, había un subregistro, sobre todo de mujeres, e incluso mencionaré hombres que han sido afectados psicológicamente. Insisto, aquí no hay el golpe, no hay el puñete, no hay el chislazo, en fin, no hay es psicológico, es una humillación de carácter más verbal. Y esto actualmente a partir del año 2014 es una infracción penal, denominada sobre todo violencia psicológica. Al final terminaba al año con más de 80.000. Esto de una otra manera también ha habido un incremento y lamentablemente aparte del incremento, sobre todo ha habido casos donde las personas, sobre todo hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, no saben cómo actuar y no saben sobre todo dónde presentar una denuncia respecto a la violencia. En marzo, solamente en marzo 2020, se presentaron 2.855 casos de violencia psicológica reportados al 911. Actualmente, después de esto, ya nos comunicaron canales, sobre todo desde el punto de vista de comunicar o denunciar la violencia psicológica. Y finalmente, quiero hablar en esta primera etapa de datos asimismo de que cada 3 días en el país una mujer muere por femicidio. Es asesinada por su pareja habitualmente, porque el femicidio habitualmente tiene esa característica por su connotación de género, es violentada y asesinada. Pero indistintamente de esta cifra, antes también quiero mencionar que en el manual de asesoría, sobre todo sexual y reproductiva del 2017, ya se hablaba que había aproximadamente el 60.6% de mujeres en el Ecuador había sufrido algún tipo de violencia. Y no hablo de violencia ni física, sino podemos tener la violencia psicológica, podemos tener una violencia desde el punto de vista sexual, una violencia virtual hoy por hoy, que también está configurada la violencia de esa manera, una violencia obstétrica, también nos dice nuestra legislación ecuatoriana, o gínico-obstétrica, sobre todo. Entonces, vemos distintos tipos de violencia que se pueden generar de una u otra manera. Y finalmente mencionaré, también hay otro, ustedes pueden leerlo, en la última línea mencionaré que por lo menos 1 de 4 mujeres ha sufrido alguna violencia de carácter sexual. Y cuando hablo de violencia de carácter sexual, no necesariamente podemos pensar que esta violencia está relacionada con una persona totalmente ajena de la pareja. De hecho, podemos hablar de violencia sexual dentro del ámbito, sobre todo, conyugal también, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Cuando entramos, estos eran los datos. Alguien a mí me decía el otro día, la verdad, Álvaro, esta es la verdadera pandemia. O sea, esta es la verdadera pandemia, la violencia, el maltrato, incluso un maltrato que había desde el punto de vista psicológico. Pero me decía, esta es la verdadera pandemia, porque tenemos que atacar al punto de vista esta violencia, muchas veces un machismo exacerbado,
desde el punto de vista y sobre todo aparte de esta violencia, esta ansiedad y depresión. O sea, tenemos que comenzar datos de salud mental. Bien, con esto quiero mencionar muy rápido, asimismo, que definitivamente la depresión y ansiedad se disparó. Incluso las personas que estaban con casos de diagnósticos positivos, sobre todo personas de sospecha, se eleva el tema de la depresión y ansiedad. En algún caso, la depresión llega al 24.2% de casos confirmados y personas en sospecha, sobre todo, mientras que desde el punto de vista de la ansiedad también podemos hablar casos muy, muy similares, aumentos realmente, yo diría, significativos en este caso de la ansiedad. Ahora sí, entremos un poco a identificar cuál es hoy por hoy, sobre todo, dónde podemos tener este riesgo. Y cuando hablo de riesgo, quiero que me entiendan, por favor, una afectación a nuestra salud. El riesgo de esta probabilidad que algo ocurra. Ya mencioné en un momento determinado, esta incertidumbre genera algo. Esta incertidumbre genera ansiedad, depresión. En algunos casos podemos hablar de estrés postraumático. Pero sobre todo genera algo, no nos permite una tranquilidad. Por lo tanto, ¿cómo debemos identificar estos distintos peligros que puede generar este riesgo? Primero debemos comenzar, de hecho, a tener rutinas adecuadas, considerar si estamos en un teletrabajo, en una situación de actividad, desde el punto de vista fuera, incluso hoy que hemos ya retornado muchas personas a sus ámbitos laborales, sobre todo manejar ambientes adecuados. Debemos comenzar a considerar el tema desde el punto de vista de esta carga elevada, sobre todo, que se está dando muchas veces. Debemos comenzar a respetar los horarios. La última ley humanitaria, sobre todo que modificó el Código de Trabajo, hablaba algo interesante y habla el famoso derecho de desconexión. Yo diría que estaríamos hablando posiblemente de un derecho de cuarta generación, desde el punto de vista de que las personas o los jefes deben entender que nosotros tenemos el derecho a desconectarnos. Y me refiero a desconectarnos no solo por mente en tema de una videoconferencia, desconectarnos por tema de los celulares, desconectarnos por temas de WhatsApp. El ser humano como tal y de acuerdo a la ley tiene el derecho de desconectarse y sobre todo desde el punto de vista a tener tranquilidad. Muchas veces he escuchado también esto, casos donde se les llama muchas veces sábados, domingos, los jefes muchas veces comienzan, tenemos un ámbito extralaboral, tenemos un ámbito familiar, un ámbito doméstico, tenemos que compartir y tiene que ser respetado ese espacio. Recordemos que al final de las 24 horas que tenemos, 8 siempre fueron destinadas al ámbito laboral, ¿verdad? Lo que nos dice, 8 horas de trabajo. ¿Qué nos recomienda? 8 horas de descanso. Entonces, si tenemos 24 menos las 16, ¿qué nos quedan? 8 horas para compartir con la familia. Entonces, tiene que haber un respeto a esos distintos o diversos aspectos del punto de vista personal. Tenemos que identificar situaciones de violencia y acoso. Y muchas veces hoy por hoy podemos hablar de violencia virtual, como rato les dije anteriormente. Hoy ya podemos comenzar a acosar por redes sociales, del WhatsApp, o incluso comenzamos posiblemente a instigar de una otra manera, sobre todo por el WhatsApp. Posiblemente podemos comenzar a pedir que nos ayuden domingo, sábados, si es mi día habitual de descanso, por favor, respetemos. Tenemos que comenzar a pensar que hay sobre todo un desequilibrio desde el punto de vista personal, profesional, sobre todo con el ámbito personal, laboral. ¿Y a qué me refiero a esto? Este ámbito, desde el punto de vista personal, profesional, significa que tenemos que buscar de alguna otra manera que no interfiera nuestro trabajo con nuestro ámbito personal, ni tampoco al revés, ¿sí? Debemos comenzar, sobre todo, a comunicarnos adecuadamente, dar la información correcta. Siempre digo, uno de los temas muy, muy importantes por parte del empleador, el trabajador, por parte de entre personas, incluso entre hijos, entre padres, entre esposos, es la información, es la comunicación. Pero una comunicación real, una comunicación franca. No podemos pensar que nos pueden estar mintiendo. Y me refiero cuando hoy hay confianza, aunque sea fuerte, duro lo que podamos escuchar, y me refiero a un ámbito laboral posiblemente, ¿verdad? Es mejor escuchar de una otra manera alguna realidad a varias mentiras.
Me explico, si la situación de una empresa está mal, realmente una situación a tomar decisiones, busquemos lo mejor para garantizar, sobre todo la protección de los trabajadores. Pues si algo sucede, seamos francos con los trabajadores. No le vamos a mentir ni crear falsas expectativas. ¿Qué tan importante? Y finalmente hablaremos siempre de un apoyo psicológico. Es muy común hablar de los famosos primeros auxilios, no sé si lo han escuchado, los primeros auxilios, que todo el mundo debería conocer qué son los primeros auxilios, ¿verdad? Acá también hay primeros auxilios psicológicos. Y cuando los primeros auxilios es cuando hay una persona que se desmaya, una persona que se quema, hacemos respiración cardiopulmonar. En otras veces, muchas veces debemos, sobre todo, apoyar a una persona que está quemado. En fin, vamos a los apoyos psicológicos. Entonces, esta parte también es vital para todos. Comenzar a pensar que hay apoyos psicológicos o primeros auxilios psicológicos, que son los temas fundamentales. ¿Quién puede salir dañado dentro de toda esta situación, de este riesgo que hemos hablado, esta afectación a nuestra salud? ¿Quién puede salir afectado? El propio trabajador. Pero también puede salir afectado en esta situación el cónyuge, la pareja. También, y me refiero a hombre y mujer, ¿no? Por toda esta situación. Posiblemente podemos tener también una afectación en los hijos. El otro día escuchaba, hoy por hoy, que mucho, sobre todo en el punto de vista de la Sierra y Oriente, que comenzaron clases, alguien decía, mucha, sobre todo sabiduría, alguien decía, hay que tener paciencia. Por favor, tengan paciencia con los hijos. Tengan paciencia con los estudios. Si uno, muchas veces en noche a mañana tenemos que meternos en la educación de nuestros hijos, que habitualmente no lo hacemos porque mandamos una escuelita al colegio, la responsabilidad era del profesor, de la profesora. Yo no tenía mayor responsabilidad. Si ya nos toca de una otra manera esta responsabilidad, tengamos paciencia. No seamos imprudentes. Recuerden que son niños. Los niños todavía, muchos de los niños todavía no saben leer, todavía no saben muy bien los números, todavía no saben conceptualizar oraciones, todavía no saben de semántica, no saben sentidos de oraciones. Seamos pacientes. Podemos salir afectados familiares y de hecho amigos en la relación. Por lo tanto, con esto ya un poco para ir terminando, yendo a la recta, tenemos que ir considerando que hay situaciones de estrés. De hecho, la tecnología también, el uso de estos medios telemáticos que hoy lo tenemos, también nos está generando el famoso tecnoestrés, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué significa? Si el día de mañana, muy bien, hay que utilizar este sistema, hay que utilizar un Zoom, un Cisco Webex, no, hay que utilizar más bien un Teams, no, utiliza más bien otra plataforma, pero de esta manera, otra manera. Todo eso de otra manera nos vemos afectados muchas veces, en caso de que sea o no, utilización de temas tecnológicos. Pero más allá, yo hablo también de un famoso estrés marital. Ojo, no es un concepto mío, el estrés marital significa situaciones tensionales que afectan a la salud en el ámbito familiar, incluso de pareja o conyugal. Eso también es muy conocido, el famoso estrés marital. Y cuando hablamos de este estrés marital, significa problemas maritales, conyugales, discusiones, que de otra manera lo que hace obviamente es afectar a nuestra salud. Un síndrome de desgaste ocupacional, que significa el famoso estar quemado, el síndrome de estar quemado habitualmente muy relacionado con los médicos hoy por hoy, jornadas largas, extensas, sobre todo temas de adicciones o consumos de drogas, aumento también se ha dado, sobre todo de gente que comienza, sobre todo a consumir. Hoy día vemos muchas veces, yo veo con mucha pena, no quisiera decir que es muy general, pero con mucha pena, pese a que estamos en estado de excepción o hemos ya pasado el estado de excepción porque lo terminamos en teoría, realmente no podemos generar otro. Pero vemos muchas veces situaciones desde el punto de vista tensional, que han generado en unos casos que la gente está desesperada, que hagan fiestas, sobre todo es que necesito yo hacer las fiestas, que necesito hacer fiestas privadas, es que necesito el consumo de alcohol. Hay una gran cantidad de gente que se les ha topado libando en la calle. Entonces también esto de otra manera hemos visto aumentos exagerados respecto a este tipo de consumo, pese a que ha sido prohibido. La inseguridad contractual también es otro de los temas que también ya hablé desde el punto de vista empleador-trabajador. La violencia intrafamiliar y el acoso laboral o el ciberacoso también debemos considerar. Finalmente, hablaré de la ansiedad y la depresión desde el punto de vista de estos temas tensionales. Bien, para ir terminando, sobre todo, y con esto la última diapositiva, ya paso a las consultas, inquietudes, si ahí lo tiene. ¿Qué debemos hacer?
Y hemos hablado de que había situaciones antes de salud mental que no lo tomamos en consideración. Actualmente se han elevado, incluso el ministro habla de un 23% que se ha elevado estas situaciones. De ansiedad, de tensiones, de depresión, de malestar, temas de estrés, preocupaciones. ¿Qué debemos crear? Siempre comenzamos a trabajar programas de sensibilización, socialización de salud mental. Hoy por hoy es cuando debemos comenzar a pensar en la salud mental. Y cuando hablo de salud mental es tranquilidad de nuestra mente. No la parte física, no la parte biológica, porque eso está cubierto, ¿verdad? Ya hemos visto con las distintas normas de bioseguridad respecto al COVID, todas las normas, ¿verdad? Preocuparnos de evitar un contagio, preocuparnos de salir, el distanciamiento, el aislamiento social que hemos pasado, sobre todo el respirador o la mascarilla, no saludarnos, no darnos los abrazos, no estar en fiestas, todo eso nos hemos preocupado. La pregunta es, ¿y qué ha pasado con la salud mental? ¿Y qué ha pasado con el tema de nuestra mente? ¿Qué hacemos? La telemedicina psicológica, apoyo psicológico. Hoy día es muy común la famosa telemedicina. Usted llama desde el punto de vista, le contacta sobre todo un médico y le dice, ¿verdad? A ver, ha perdido el olfato, ha perdido el gusto. Si usted le dice, sí, sí, el médico lo que hace es ya comienza a pensar que puede haber COVID, ¿no? Características importantes, síntomas, sobre todo el COVID. Pero vamos más allá. ¿Y la ayuda psicológica? ¿Y quién llamamos si tengo un problema? Nos hemos visto afectar a una gran cantidad de gente que falleció lamentablemente en el país y no hemos tenido sobre todo el tema del protocolo desde el punto de vista, me refiero al duelo, me refiero a este protocolo donde uno sobre todo se despide de los deudos, ¿verdad? Donde uno de otra manera le llora, ¿verdad? De una manera se despide, depende de los distintos protocolos o concepciones religiosas distintamente. Hoy por hoy no hemos tenido esto. A lo que voy es, esto también es un tema importante, nos afecta sobre todo la pérdida de muchas personas y necesitamos apoyo psicológico. Ya hablé también de los primeros auxilios psicológicos, pero también sobre todo comenzar a implementar protocolos de carácter de salud mental en los ámbitos laborales. Finalmente, siempre hablaré que el equipo multidisciplinario, el equipo entre trabajadores, entre compañeros, buscar si hay un técnico de seguridad, si hay el médico, si hay un psicólogo, trabajen de manera mancomunada. Y este va a ser el mensaje final. Debemos trabajar de manera mancomunada siempre. La manera de sacar al país, sobre todo, y cuidar nuestra salud mental, física, siempre será, primero, acatar las normas. Segundo, cuidar nuestra salud mental, física y social. Tercero, desde el punto de vista, sobre todo, trabajar mancomunadamente estableciendo protocolos, es decir, pasos, de otra manera. Entonces, vemos esta importancia de nuestra salud mental. Y nosotros, y así les digo algo, por favor, a las personas que nos están escuchando, sobre todo, cuidémonos. Y voy al mensaje inicial. La sostenibilidad humana no solamente es, sobre todo, cuidar nuestra vida. Una de las personas, que sobre todo personas muy intelectuales que hay, manifiesta, el reto para este 2020, hoy por hoy, fuera que si quieres generar plata, hacer muchas cosas, graduarte, que quieres, no. Hoy en día la meta es sobre todo cuidar nuestra vida. Y yo contaría algo más, no solamente cuidar nuestra vida, sino también cuidar nuestra salud mental, que es la que nos afecta totalmente. Bien, de mi parte les agradezco mucho, muchísimas gracias. Soy Álvaro Peralta, siempre estaré a las órdenes, sobre todo, y ha sido un gusto compartir en este pequeño webinario, sobre todo, pero creo unos temas muy importantes, hablar de la salud mental, hablar de los riesgos y qué es lo que nosotros debemos hacer, sobre todo, y cuidarnos para evitar, sobre todo, una afectación desde el punto de vista mental, como ansiedad, como estrés, como depresión o incluso algún otro trastorno. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Álvaro Peralta. Le enviamos un afectuoso saludo al público que nos acompaña el día de hoy, a las universidades fraternas e instituciones de educación superior, que nos felicitan al expositor por el prestigioso evento, a los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica y de la Universidad Central del Ecuador. Bien, entonces pasamos a la fase de dudas y preguntas que han realizado muchos de los
seguidores de esta actividad. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Carol, Estefan y Cosme felicitan al expositor el día de hoy y realiza, es justo este tema, es el más relevante en la actualidad y la población. ¿Cómo deben trabajar a nivel local en los riesgos psicosociales? Bueno, muchas gracias a la consulta. Ya habíamos dicho, el riesgo es esta probabilidad que nos suceda algo, ¿verdad? Y puede ocasionarnos estrés, ansiedad, tensión, depresión, en fin. ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos comenzar a entender nuestras emociones. Yo hablo como persona. Primero voy a partir como persona. No quiero hablar en el ámbito ni siquiera laboral. Primero, como ser humano, como persona, entender nuestras emociones. Lo que hoy me decía, Álvaro, hoy por hoy no tengo ganas ni de levantarme, no quiero trabajar. Lo primero que a mí me pensaba es, quizás tienes depresión. Pero para la persona, al llegar esta persona decía, no quiere levantarse porque es un vago, no quiere levantarse porque no quiere trabajar, no quiere levantarse porque de otra manera es un ocioso. No. La depresión muchas veces genera este tipo, sobre todo desde el punto de vista de síntomas, aparte de una tristeza generalizada, una baja autoestima, una de las características de depresión justamente es esta tristeza generalizada y una falta de ánimo. Entonces vamos viendo. Solamente quiero que ustedes consideren algo muy importante. En Gran Bretaña, en el año 2018, la ex ministra Theresa May creó un Ministerio de la Soledad como una política pública, entendiéndose el Ministerio de la Soledad, personas que están solas, que tienen depresión. Y en esa época, insisto, 2018, antes de COVID, hablaba del 13.8% de personas que tienen, sobre todo, relacionadas con depresión. Gran Bretaña. Y cuando hablo de Gran Bretaña, posiblemente estamos hablando de un país industrializado, un país del primer mundo. En fin, entonces, ¿qué vamos a esperar de Ecuador? No vamos por allá. Porque al final del rato, si comparamos, yo les había dicho que teníamos el 10%, ¿no? Gran Bretaña tiene un poco más. Pero lo que voy es, por favor, esto es un tema de manera que puede atacar a cualquier tipo de persona. Esto no es cuestión de que tengo plata, de que tengo dinero, es que soy jefe. No, es que esto es al operario que posiblemente, no, al soltero no, es que al divorciado sí, no, al casado, es que seguramente porque es una madre soltera. Indistintamente la depresión, la ansiedad y el riesgo psicosocial, sobre todo de una u otra manera, no escatima condición, raza ni género, ni condición social. Y siempre hablaré el mensaje. Muchas veces uno ve las famosas actrices o actores de Hollywood teniendo tanta plata, tanta fama, jóvenes, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿no? Dinero. Simplemente cogen muchas veces y se quitan la vida. La pregunta ¿es lógico eso? Uno puede empezar, oye, pero uno dirá, pero si era famoso, pues, si tenía plata, joven, famoso. No creo que se quite la vida, ¿no? Ocurre. Entonces, solamente les dejo este tema, este premisa importante. Entendamos nuestras emociones, comencemos a entender. Podemos pensar que también nos puede ocurrir lo pasado en países industrializados como Gran Bretaña, insisto, he pasado famosos actores, actrices, y entonces a nosotros no nos puede pasar. Es que a nosotros no me va a pasar. Definitivamente a mí no me va a pasar eso, jamás en la vida. Depresión, ansiedad. ¿Por qué me va a pasar eso? Esto no tiene nada que ver, y hoy por hoy, insisto, el COVID ha generado sobre todo este tipo de riesgos que nos está afectando a la salud mental. Muchas gracias. Despejadas las dudas también para el público presente. Mariela Álvarez realiza la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando a los jefes no les interesa la salud mental de sus empleados y confunden teletrabajo con teleacoso? Bueno, muchas gracias, Mariela. Te voy a decir algo muy franco. Esto no es un tema solamente de Ecuador, ni de una región, ni de una provincia. Esto a nivel general. La situación del tema de salud mental no lo hemos considerado, no lo hemos visto necesario.
Si bien es cierto, en muchas compañías se realizan por una obligación los exámenes ocupacionales, nos hemos preocupado muchas veces los temas de exámenes ocupacionales, médicos, muchas veces clínicos, pero lamentablemente hemos dejado la parte psicológica mental. Entonces, el tema es que de hecho este tipo de webinarios, este tipo de sobre todo de eventos que se genera desde la academia, tiene que buscar que la gente vaya tomando conciencia y usted sobre todo también tome conciencia. Y quizás no solamente el tema del empleador o el empresario con el trabajador, sino también hablo de nosotros como seres humanos, con nuestros hijos y nuestra pareja. No es que a mi marido no le va a pasar nunca nada a eso, pues es un hombre fuerte, joven, 40 años, o 35, 25, no, pues ¿qué va pues, a pasar eso? No, podemos pasar. Insisto nuevamente en el tema de la situación del COVID. Entonces, uno de los temas importantes, María, es que todos debemos comenzar a hablar este mismo idioma. Insisto, yo comencé la charla hablando que el ministro, lo dijo, el ministro laboral, habló algo que yo nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto y lo dijo. Y lo vio, por favor, revisa. Hay situaciones de salud mental. El COVID está teniendo situaciones de salud mental. Si bien es cierto, es un tema de teletrabajo, ¿verdad? Y cuando hablas de teletrabajo, habrá algunas organizaciones, solo están 450,000 personas, no están. Hay un montón de gente que está realizando su actividad de carácter no por teletrabajo, está en la parte física. Entonces, lo que voy es indistintamente, lo que dije es, fuera de todo eso, una encuesta para generar hoy por hoy un acuerdo ministerial que está próximo a salir, eso va a salir el día de hoy, saldrá mañana. Yo lo dijo hace 2 días el ministro, dijo, hay un aumento de los problemas de salud mental. Entonces vemos que desde la autoridad laboral, e insisto, el cambio que ha habido ha sido interesante. Y no digo que al final sea bueno, porque no es que tenemos que llegar al COVID, haber tanta gente que ha fallecido, hemos tenido gente que está obviamente llorando a sus deudos, ¿verdad? Está todavía, no quiero llegar a eso, sino que quiero llegar por el otro lado. Todos debemos tomar conciencia. Y este es un mensaje final que le digo. Si nosotros seguimos pensando de la misma manera después del COVID-19, después de haber pasado una situación crítica que estamos viendo en el Ecuador, yo diría la peor catástrofe económica, social, política, económica en el país, sin meterme en ese tema porque no es parte de la charla, si no logramos salir de esto y cambiar un chip, entender, comenzar a pensar de otra manera, ser mucho más humanos, ser mucho más fraternos, comenzar a entender al trabajador, al empleador, entender a la pareja, a los hijos, comenzar sobre todo cambiar. Simplemente no servirá de nada toda esta situación que hemos vivido. Yo creo que ese es un mensaje muy importante. El COVID-19 nos deja lecciones. Yo creo que algún rato uno tiene que sentarse un rato y comenzar a pensar ¿qué ha pasado en mi vida, en mi familia, durante estos meses que hemos estado? Y uno tiene que sacar lecciones muy importantes de cambio. No es lo mismo así, bueno, ¿qué lección me deja? Me va a dejar una lección de ser mucho más humano. Posiblemente dejar de fijarme en cosas mucho más económicas. Posiblemente que viene la parte, fijarnos también en la parte de la salud mental. Muchas gracias. Pauli Echeverría felicita al expositor, al doctor Álvaro. Felicita también a la Universidad Estatal Amazónica por la temática importante en esta tarde y realiza la siguiente consulta. Bien. ¿Qué estrategia se puede aplicar para evitar violencia virtual? Mira, primero debemos considerar que puede haber violencia. Y ese es el primer tema. Segundo es comenzar a entender qué es violencia. Yo siempre digo en el ámbito psicológico, hay personas, hombres y mujeres, que no saben discernir lo que es la violencia psicológica, ojo, ¿no? Yo siempre me pregunto a pensar el famoso caso de Sharon, la hechicera, nombre artístico, ¿verdad? De una famosa artista tecnocumbiera que fue asesinada, categorizada como femicidio por su pareja. Yo me pongo a pensar, ¿Sharon se pondría a meditar que quien iba a quitar la vida era su pareja? Y también les hago esa pregunta a ustedes. Primero, imagínense que el victimario, es decir, quien genera la muerte de uno, es la persona con quien uno está. Entonces,
El primer tema es comenzar a entender cuándo hay violencia. ¿Cuándo hay violencia? Y eso es algo que uno tiene que aprender, y les voy a ser muy sinceros, eso no se aprende en la universidad, no se aprende en la parte, no se aprende en la parte académica, uno tiene que comenzar, y no digo que aprendamos de malas, por favor, sino que lo digo, uno tiene que comenzar a investigar y tomar conciencia. Hay varios protocolos para que ustedes conozcan, sobre todo desde el Consejo de la Judicatura, desde el punto de vista para categorizar violencia, y hay varios cuestionarios que se aplican para discernir lo que es violencia en ámbito psicológico. Pero hay varias preguntas. Una de esas a mí me encanta, que dice, ¿tu pareja te pide o te exige que hagas actos de naturaleza sexual que no te gustan o te duelen? Esa es parte de una violencia psicológica, es un cuestionario, ¿verdad? Es un cuestionario para determinar violencia psicológica. Pero cuando he aplicado ese cuestionario, muchas personas me dicen, pues que es mi marido, o sea, yo tengo que darle gusto a él, es que es mi marido, es que es mi esposo, y bueno, quizás me duela, quizás no disfruto. A ver, es muy importante, hay violencia sexual, ¿no? Y un rato me manifesté, la violencia sexual también puede haber entre marido y mujer. Ah, no, pues ¿cómo puede haber violencia sexual? Pues no, estamos ya casados, ¿no? La violencia sexual sería por otra persona totalmente distinta, tal vez hay un violador, hay una persona, no, la violencia puede ser también en el ámbito sexual. Entonces, a lo que voy es primero comenzar a discernir qué es violencia virtual. Solamente con eso para terminar, quiero que por favor lo revisen, el artículo 42, sobre todo el numeral 36, y el artículo enumerado después del 46, que sería el 47 o 46.1 del Código de Trabajo, ya nos habla del acoso laboral que fue configurado en el año 2017. Pero hablaba de un acoso desde el punto de vista de conductas que denigran, recurrentes, lesivas en el ámbito laboral, que buscan el menoscabo, la humiliación y la desvinculación de la persona. Más o menos el concepto del Código de Trabajo y de la ley orgánica, sobre todo del servicio público, pero vamos más allá. Vamos al ámbito virtual. Entonces, con esto, ahora sí, ¿cómo vamos a definir qué es lo que puede ser? Solamente quiero dejarles el famoso derecho de desconexión, que insisto en la última ley orgánica humanitaria, sobre todo de apoyo por el tema de COVID, que modificó el Código de Trabajo. Revisen los derechos de desconexión también, que nos habla, porque muchas veces el acoso puede ser un acoso que podemos quizás tener entre sábado, domingo, los días de descanso, y comencemos a acosar virtualmente, o comencemos a acosar desde las 6 de la mañana, o 10, 11 de la noche. Alguien el otro día en una reunión, en su consultorio me decía, Álvaro, por favor, reunámonos. Dice, con mucho gusto, una reunión virtual te envío, ¿no? Domingo 8 de la noche. No. A ver, párame un poquito. Domingo, por favor, de hecho, a las 8 de la noche, te comento. Mi hija ya comienza clases, mi hija tiene que despertar temprano, de hecho, yo a las 8, yo estoy comenzando a descansar. Es decir, estoy ya en la cama. Para dormir temprano, 8:30, 9, créeme. No puede ser. Duermes a las 8 de la noche, domingo. ¿Sí? Tengo que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Mi día de descanso. No puede ser, pero domingo no creo, pues. A las 12, a las 11, a la 1 de dormir. No. Tengo que despertarme temprano. Yo por hoy lo hago eso. Mi rutina es eso. Rutina es 8:30, 9. Tengo que estar descansando por temas de mis hijas y todo. Entonces, solamente con este mensaje quiero dar un tema importante que necesitamos, de hecho, entender que hay sobre todo, y la gente tiene que comenzar a entender eso, ¿sí? Ese tipo de reuniones que muchas veces ahora se le está haciendo, lamentablemente, yo conozco, incluso les insisto lo que me pasó a mí, no, o sea, discúlpame, 8 de la noche yo no te voy a aceptar. Tranquilamente, el lunes, de 8 de la mañana, 4:30, con mucho gusto te atiendo, con mucho gusto reunámonos, también tengo mi hora de receso, mi media hora de descanso, de almuerzo, pero en fin, entonces tenemos que comenzar a entender todos lo que puede ser violencia, que muchas veces desconocemos, y más allá, entender que hay un espacio privado, y ese espacio privado tiene que ser respetado, incluso desde el punto de vista legal, insisto, está saliendo normativa hoy por hoy y será pública en unos días respecto a estos temas. Gracias, doctor. Agradecerle por todas estas dudas que nosotros hemos tenido por este buen tema. Y para finalizar, Andrés Rodríguez felicita por la ponencia
es un estudiante y lo realiza de la siguiente manera. ¿Cómo lograr una colaboración mancomunada entre docentes y estudiantes para afrontar esta nueva realidad? Puesto que los trabajos, deberes y lecciones han creado situaciones de estrés y ansiedad, desgaste por permanecer mucho tiempo frente al ordenador. Bueno, la verdad, definitivamente hay temas, y un rato hablé del famoso tema estrés o temas de situaciones tensionales. Los estudiantes también están viviendo una situación muy tensa desde el punto de vista. Mire, algo que ha cambiado radicalmente es el famoso relacionamiento interpersonal. El tema de compartir con las personas, de hablar, de dialogar, de sentir, de abrazar, de dar un beso a una persona, eso era parte del ser humano. Realmente nos ha afectado y en algo comparto, hay una nueva realidad. Pero debemos comenzar, sobre todo, a buscar también un rato, un espacio. Tiene que un rato pasar esto. Y yo insisto nuevamente, debemos comenzar a cuidarnos, cuiden nuestra salud, cuiden su salud. No, es que estoy cansado, es que quiero salir, estoy desesperado, es que necesito hacer con mis amigos, que necesito irme de afuera, es que no. La sostenibilidad humana, cuide su vida, garantice su vida para el otro año. Punto. Algún rato vamos a tener una cura, definitivamente. No digo mañana y pasado mañana porque no soy el adivino, no tengo el oráculo, pero debemos. Segundo, siempre en el ámbito, y yo creo que es interesante esto, yo soy docente universitario de varias universidades en el país, yo creo que siempre algo que es importante del estudiante, y le voy a decir algo muy claro a la persona que hizo la pregunta, el estudiante se hace uno estudiando, dedicándose, y uno, y no dices eso de que la universidad le hace uno es mentira, uno le hace universidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El hecho de que usted tenga clases o no, virtuales o no, hoy por hoy, sí es un problema, definitivamente. Muchas veces es difícil y veo que carreras pueden ser peores, quizás en las partes sociales es factible, pero hablo en la parte de ciencias exactas, dar matemáticas en una pantalla, aprender medicina desde el punto de vista, ¿verdad?, que vamos a hacer, sobre todo el tejido, el cuerpo humano, explicar, es muy difícil. Pero sí le quiero dejar un mensaje importante. Usted como estudiante, prepárese usted por sí mismo. No espere nada de los profesores. Los profesores le van a dar mucho, sí, pero no espere, coja un libro, fórmese, edúquese usted. Hoy la manera que uno tiene como estudiante, ¿qué es? Tiene que sentarse a leer. Si usted no logró captar en esa aula, no logró, tuvo vergüenza, no logró, ni el profesor logró percibir que usted quizás no estaba atento o usted estuvo desatento por muchas cosas, el profesional, el profesional, me refiero a cualquier rama, se ha forjado siempre con autoeducación. Y eso nunca cambiará. No es que porque antes había, ahora no, por el COVID. Coja libros, dedíquese, estudia. Hoy tenemos mejor información, revise internet, lea fuentes importantes, lea papers académicos, lea avances, lea revistas científicas. Eso es lo que usted tiene que hacer, doctor. ¿Sí? No espera del profesor muchas cosas. Es importante el profesor, el punto de nexo, pero usted sea sobre todo un excelente alumno brillante. Y algo que voy a decir, cuando termina las carreras académicas, cuando usted termina su profesión, entre comillas, recién comienza su vida profesional, y uno tiene un montón de dudas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Leer, estudiar, sobre todo aprenda. El profesor mío en Derecho me decía siempre, uno por lo menos debería leerse un libro, una revista, periódico diario, una revista semanal y un libro mensual. Por lo tanto, debes terminar leyendo 365 días la prensa, debes terminar teniendo 52 revistas al año y por lo menos 12 libros anuales. Qué linda lección, ¿no? Interesante. Estudiemos, leamos, informémonos, y lo digo desde la academia a los chicos que nos están viendo. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias, doctor Álvaro Peralta, desde la Universidad Central del Ecuador. Agradecerle también a los docentes que han hecho lo posible para que usted esté
con esta temática aquí al frente, al profesor Jorge Bonilla y al profesor Pedro Peñafiel. Bueno, entonces, con esta temática estaríamos terminando este webinar el día de hoy. Doy paso a nuestra querida compañera y portavoz de la Universidad Estatal Amazónica, la compañera Nubia Fernández. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Con esta gran participación del público finalizamos el webinar de hoy. Les invitamos a conectarse a nuestros eventos digitales que cada jueves el Centro de Educación Continua de la Universidad Estatal Amazónica presenta a través de nuestra fanpage universitaria. Agradecemos, como no, al doctor Álvaro Peralta Beltrán por sus importantes consideraciones psicosociales y de salud mental y que deben ser atendidas urgentemente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias a la universidad. Una buena tarde. Gracias.